Versión Reina Valera contemporánea. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes y sus arcos seguían estas medidas, y las ventanas y arcos alrededor tenían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Los arcos alrededor medían 12,5 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Sus arcos daban hacia afuera del atrio, y tenían palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. El hombre me llevó al atrio interior, que daba hacia el oriente, y midió la puerta siguiendo estas medidas. Sus cámaras, postes y arcos seguían estas medidas, y tenían ventanas y arcos alrededor, y medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus arcos daban hacia fuera del atrio, y tenían palmeras en ambos lados de sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. El hombre me llevó luego a la puerta del norte, y midió siguiendo estas medidas. Sus cámaras, postes, arcos y ventanas alrededor medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus postes daban hacia fuera del atrio, y tenían palmeras en ambos lados de sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Allí había una cámara en la que se lavaba el holocausto, la cual tenía una puerta con postes de portales. En la entrada de la puerta había 2 mesas de cada lado, en las que se degollaban los animales para el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado de la entrada de la puerta del norte, por fuera de las gradas, había 2 mesas, y otras 2 al otro lado de la entrada de la puerta. Junto a la puerta había 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, es decir, 8 mesas para degollar sobre ellas a los animales que se ofrecían. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada y medían 75 centímetros y de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre ellas se ponían los utensilios para degollar a los animales para el holocausto y el sacrificio. Adentro había ganchos dispuestos en derredor, los cuales medían 7 centímetros, y sobre las mesas se ponía la carne de los animales sacrificados. Afuera de la puerta interior, en el atrio interior que estaba a un costado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, los cuales daban hacia el sur. Una estaba a un lado de la puerta del oriente que daba hacia el norte, y el hombre me dijo: esta cámara que da hacia el sur es de los sacerdotes que tienen a su cargo el cuidado del templo. La cámara que da hacia el norte es de los sacerdotes encargados de cuidar del altar, y que son los hijos de Sadoc, los cuales se eligen de entre los hijos de Leví para servir al Señor. Luego el hombre midió el atrio, y éste medía 50 metros de largo por 50 metros de ancho, es decir, era cuadrado, y el altar estaba delante del edificio. El hombre me llevó al pórtico del templo, y midió los postes del pórtico, y cada uno medía 2,5 metros por lado. El ancho de la puerta era de 1,5 metros por lado. El pórtico medía 10 metros de largo y 5,5 metros de ancho, y se subía a él por gradas. Junto a los postes había columnas en ambos lados. Ezequiel 41, versión Reina Valera 1960. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos del otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de las puertas de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior, y midió cada poste de la puerta de 2 codos, y la puerta de 6 codos, y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos, y la anchura de 20 codos, delante del templo, y me dijo:
Este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos, y de 4 codos la anchura de las cámaras, en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor de por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de medio, y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor, y 90 codos de largo. Luego midió la casa, 100 codos de largo, y el espacio abierto, y el edificio y sus paredes, de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos, y el templo de dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos. Estaba todo cubierto de madera, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas, por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y fuera de ella, y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera tomó medidas, y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenía 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta, y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera, y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Santiago 4, nueva versión internacional. Sométanse a Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo
es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Alarde sobre el mañana. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Salmo 118, versión Reina Valera actualizada. Ábranme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Por ella entrarán los justos. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos por favor. Oh Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ha resplandecido. Aten ramas festivas junto a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, a ti te daré gracias. Oh Dios mío, a ti te ensalzaré. Alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Proverbios 28, versión Reina Valera 1960. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas.